¿Qué tal, colegas y doctora Astorga? El día de hoy presentaremos un poco de la vida y el estudio que tuvo el licenciado Alejandro Patiño Orozco, el cual es licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Estudios de Asia y África y con un doctorado que está en progreso actualmente. Comenzamos. Las relaciones internacionales para mí pues es parte de mi trabajo, es parte de mi vida también, es parte de mi cotidianidad, aunque a veces la gente la rúbrica o por el nombre pues tiende a pensar que solamente es entre naciones, obviamente porque pues internacionales quiere decir eso, pero es algo ahora en un mundo actual donde hay un montón de interconexiones de diferentes ámbitos, pues es parte ya también de la vida cotidiana de prácticamente todo el planeta o todos los seres de este planeta que estamos en este espacio y en este momento. Para mí eso es parte de las relaciones internacionales. Como tal, no tenía el conocimiento de la carrera, pero cuando terminé de estudiar mi preparatoria empecé a ver planes de estudios que buscaran o que complementaran algunos de los intereses que yo tenía. Yo pues tenía muchas ganas también de estudiar historia, pero no era mi convencimiento del todo. Tenía muchas ganas de estudiar derecho, pero había cosas que tampoco me convencían del todo. Tenía ganas de estudiar ciencias políticas, pero había partes en las que no me explicaba cosas que sucedían en ese momento que no me podía explicar. Otra de mis opciones fue estudiar medicina, ya que mi padre es médico, pero pues tuve ahí una anécdota muy simpática, puede ser, para mí, de que él me dijo que no estudiara medicina y que dejara 6 meses sin estudiar y que fuera con él a trabajar al hospital para ver si tenía aptitudes y vocación para estudiar medicina, y ahí me di cuenta que pues no tenía aptitudes ni vocación para estudiar. Se necesita un estómago muy resistente y mucho pecho frío, como dicen a veces, porque pues de verdad a veces vemos la enfermedad, sobre todo pues, la gente joven la ve como muy lejana, ¿no? Y mi padre en su especialidad, que es pediatra, pues ver niños enfermos es algo pues muy impactante. La verdad es que es muy devastador a veces, pero es parte de un trabajo que también un sector de los seres humanos tenemos que realizar. ¿Qué me motivó? Pues el apoyo de mis padres fue una de las cuestiones que nunca han de... Aunque a veces en un principio mi mamá no estuvo muy de acuerdo en mi decisión de estudiar relaciones internacionales, tampoco me dejó de apoyar, entonces siempre han estado cerca y nunca han dejado de creer en mí ni en las posibilidades que puedo hacer en lo que yo eh, elija, ¿no? Mi padre una vez de niño me dijo, y que tengo muy grabado así. Pocas veces he hablado con mi padre, así es como un hombre de pocas palabras, pero palabras muy precisas. Me dijo que cualquier cosa que quisiera hacer en mi vida, que fuera o intentara hacer lo mejor posible. Y creo que eso es lo que hago o trato de hacer todos los días que me levanto. Trato de siempre mejorar partes de mí. Me gustan mucho los fenómenos geopolíticos. eh, geo- Ahora me gustan mucho los fenómenos de los flujos de información, cómo esos flujos de información molean o configuran nuestras creencias, y que a veces esos mismos flujos o ahora esa extensión de flujos que se ha dado a través de la famosa internet, ¿no? Que surgió en 1990, pues permiten tanto que la gente esté más informada como esté más desinformada. Hay las dos vertientes, ¿no? Que dicen que ahora estamos más informados, y hay otra tesis que dice que eso ha producido mayor desinformación. Entonces me gusta mucho ahora explorar en ese campo. Los fenómenos culturales también es una cuestión que me apasiona mucho, y por lo cual también relaciones internacionales fue como la carrera que más me llamó la atención, porque combinaba esas partes también de lo político, lo cultural, lo económico. Entonces, donde intersectan varios puntos de esos fenómenos o de esas acciones que realizamos
día con día los seres humanos. Lo complicado es la diversidad, la heterogeneidad, los procesos eh, complementarios o yuxtapuestos de que puedas a veces causar de que uno pues se pierda o se maree dentro de un laberinto muy complejo, ¿no? En realidad, porque como estudia distintas aristas de la acción humana y que a veces ahora el campo, por ejemplo, antes era mucho más fácil saber cuáles eran las limitaciones entre lo nacional y lo internacional, o lo doméstico y lo exterior. Y ahora hay fenómenos que suceden en alguna parte, que tienen en algún lugar del mundo, en una sociedad doméstica, pero que tienen impacto al otro lado del planeta. Entonces, eso a veces hace que para un internacionalista conocer toda la realidad es prácticamente imposible, pero pues por eso cada quien elige más o menos en qué aspecto quiere enfocarse o qué es lo que más le interesa. Sí, la verdad es que cada vez hay más campos para que los internacionalistas colaboren con sus conocimientos, aporten ideas nuevas, novedosas, porque son una especie de enlace o vínculo entre muchas disciplinas. Entonces, ese enganche que pueden crear o ese engarzamiento permite que cada vez pues la carrera tenga mayor impacto. Incluso, por ejemplo, ahora con nuevos desarrollos de tecnología espacial, también los internacionalistas están teniendo un campo importante de acción, de sobre todo estudiar qué cosas se han hecho pues negativas dentro de la sociedad humana en este espacio y qué cosas podrían cambiar si en algún momento estuviéramos en la Luna o en Marte. Digo, no es como ciencia, puede sonar como ciencia ficción, pero en realidad es porque ya está, ya se hizo, ya hay acciones concretas que llevan quizá a lo mejor a mí o a ustedes no les toque esa parte, pero probablemente ya a sus hijos, a sus nietos, probablemente tengan que lidiar con esa concepción de no marcianos como gente extraterrestre o no humana, sino como humanos que vivan dentro de ese espacio geográfico. ¿Y qué relación van a tener con los humanos que radiquen acá? Muy interesante el tema. Honestamente, pues claro que sí, porque es parte de lo que yo también estudié y es una carrera que a veces en el papel o en el plan de estudios se queda corta con las cuestiones que realmente puedes adquirir, la beta de oportunidades que te abre la carrera también es muy amplia. Entonces, a veces, por ejemplo, un plan de estudios pues nada más tiene que pues caber o abarcar en una hoja, ¿no? Porque es parte de como todos los planes de estudios se hacen en cualquier otra carrera, pero esa es la riqueza que tiene esta licenciatura, que puedes abarcar un campo muy amplio y que puede a lo mejor abarcar varios intereses dependiendo a cada persona. En parte sí, en parte puede ser un mito, pero por ejemplo no solamente viajan como al exterior, también viajan interiormente en los países en los que pueden radicar. O sea, yo por ejemplo a partir de eso me abrió muchas posibilidades a asistir a conferencias, a congresos, no solamente en México, sino en el exterior. Ya tuve la oportunidad de vivir o radicar en la República Popular de China 2 veces en diferentes años, y lo cual también es una forma de conocerte a ti mismo a través de ver a los otros y cómo los otros también a veces perciben a otro diferente a él mismo, ¿no? Yo mi servicio social lo realicé en un museo interactivo para niños en la ciudad de Guadalajara y una parte también en un museo cultural, un instituto cultural, que antes en un tiempo fue también un lugar para alojar a niños sin hogar, hace como unos más de 100 años, pero ahora también es parte alberga varios de los
murales más famosos de José Clemente Orozco, que es el Instituto Cabañas. Y mis prácticas profesionales las realicé en una organización no gubernamental. Pues mira, la primera vez que estuve allá fue para terminar mis estudios de maestría, porque obtuve una beca donde yo estudié mi maestría y pude terminar mi tesis, que era una de mis preocupaciones principales, pero la beca primordialmente era para continuar mis estudios de idioma chino. Y la segunda vez que estuve fue por una cuestión laboral, en la cual yo fui parte del equipo que elaboró dos propuestas de colaboración técnica, especialmente en el campo educativo, para jóvenes que quisieran estudiar ya sea idioma chino, licenciatura, maestría o doctorado en dos ciudades de China, y se firmó ese convenio de colaboración con dos ciudades distintas. Entonces yo fui parte importante en la creación, desarrollo y consolidación de ese proyecto, lo cual me hizo sentir muy contento de que se pudiera hacer. Híjole, es una pregunta compleja, dependiendo ahora sí la zona del mundo en donde pues perciba o se conciba a los mexicanos. Normalmente hay una tendencia general de que es muy bien visto y hay cuestiones o símbolos culturales muy marcados que se conocen de México y de los mexicanos. Algunos en un principio han sido muy positivos, últimamente han sido bastante negativos, y que es parte también de cómo pues algunos flujos informativos pues tienden a buscar el infoentretenimiento más que informar, es entretener. Pero yo las experiencias que he tenido pues han sido bastante buenas. Nunca he sufrido ningún tipo de discriminación por ser mexicano, ni tampoco pues quizá a lo mejor algún tipo de situación incómoda, pero que realmente pues tampoco es que no sucediera en México, ¿no? Sobre todo últimamente la percepción es que nuestro país es muy violento, que también el tráfico de drogas es un problema muy grave, que en realidad sucede, tampoco es que quisiera tapar el sol con un dedo, pero otra de las cuestiones que es muy conocida es su música, su vestimenta tradicional, su comida, sus bebidas. Entonces México en eso tiene pues digamos, un simbolismo muy fuerte que se conoce en todas partes del mundo. Cada vez es, por ejemplo, no solamente en las relaciones internacionales, sino en general, pues a los campos laborales cada vez se están haciendo más estrechos o más que estrechos, quizás se han modificado en cuestión de cómo era hace 10, 15, 20 o 30 años, en el cual, por ejemplo, la formación era para que los egresados de cualquier licenciatura o cualquier programa universitario buscaran emplearse en ciertas estructuras o instituciones burocráticas enormes, ya sea el gobierno, ya sea empresas, ya sea la iniciativa privada. Ahora lo que se busca o que están buscando es que los jóvenes desarrollen herramientas para autoemplearse, para autocrear nuevas formas o mecanismos para su propia subsistencia y para su propio desarrollo personal y profesional. Entonces, creo que las relaciones internacionales en ese campo tienen como alguna ventaja en el que pues la cantidad de herramientas que se otorgan para que ustedes o yo mismo desarrollemos nuevas perspectivas o nuevas formas para crear ese autoempleo. Creo que a veces, por ejemplo, en algunos aspectos luego no sabemos cómo empatar como la teoría con la práctica, o a veces vemos muy alejadas las cosas teóricas con lo práctico y en realidad hay una conexión muy directa entre los planteamientos teóricos y a veces por quererlos ver en un término muy macro perdemos de vista que se pueden aplicar pues en cuestiones que suceden en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestro entorno más cercano, que puede ser a lo mejor la universidad, la familia,
sus amigos, no lo sé. Entonces creo que ahí es un poco de las falencias que puede tener la licenciatura o la carrera. Durante la formación puede ser que, por ejemplo, los como alumno a veces uno desconoce realmente, por ejemplo, los profesores siempre platican, ¿no? De que no, el campo es muy amplio, laboral, y qué es lo que en realidad a lo mejor los límites son autoimpuestos, pero hay gente que necesita o necesitamos que nos digan realmente o dónde están esos límites o cómo puedes romper esos límites o cuáles son las opciones laborales que realmente tengo, y con ejemplos concretos puede ser una forma de llegar a ello, ¿no? A través de exponer distintos ejemplos puede ser asociaciones civiles o puede ser gubernamentalmente en donde se localizan esos relacionistas internacionales o autoempleados, como también han desarrollado sus propias creaciones, aplicaciones, empresas, negocios, no lo sé. Entonces hace falta esa parte en ese comentario. Hablo inglés porque es el idioma elemental para los relacionistas internacionales. Lamentablemente, pues la mayoría de los textos clásicos o la mayoría de producción para la carrera de Relaciones Internacionales está escrita en idioma inglés, o lo más novedoso o los primeros textos que salen siempre son en inglés y ya después se van traduciendo a diferentes idiomas. Eso obviamente es la lengua franca ahora para las relaciones internacionales, como alguna vez lo fue el francés y como algunos plantean que probablemente el chino lo sea, no lo sé. Y precisamente el idioma chino es el otro idioma que hablo, además del español, fluidamente. También estudié francés, pero realmente pues lo he dejado en desuso y prácticamente pues he perdido muchas de esas habilidades que alguna vez adquirí. Y obviamente el chino pues fue una cuestión que en mi maestría fue una materia obligatoria por la cual lo aprendí. Estando viviendo en China pues reafirmé que sigo estudiando, que es un idioma que se reconfigura todo el tiempo, se reconstruye todo el tiempo y que es el idioma más hablado en el planeta. Entonces también es un vehículo para comunicarte con una gran población en el mundo, ¿no? El inglés fue un poco más difícil en la cuestión porque fue como, normalmente dicen que el primer idioma o el segundo idioma después de tu lengua natal es el más complejo. Después creas estructuras tanto mentales, de estudio, que te permiten que el idioma fluya mejor, o esa segunda o tercera o cuarta lengua sea mucho más sencillo aprender o confirmar o estudiar. Pues mi recomendación podría decir, basada en mis gustos, pero creo que la mejor recomendación es realmente qué te interesa, qué te gusta, qué es lo que quisieras aprender. Pero por ejemplo, hay una gráfica que puedes observar cuáles son los idiomas. Si tienes, por ejemplo, dudas sobre cuáles son los idiomas más hablados del mundo, por ejemplo, el idioma más hablado es el chino, el segundo idioma más hablado es el hindi, que es lo que se habla prácticamente en India y algunas partes de Pakistán, Nepal, Bangladesh. El tercer idioma más hablado es el inglés y el cuarto idioma más hablado es el español. Entonces ustedes ya llevan una ventaja porque hablan español y probablemente porque radican en la frontera puede ser que también el inglés lo dominen o hayan crecido con esa cultura de ese idioma, segundo idioma. Entonces de ahí sí depende, puede ser el francés, para algunos les parece una lengua muy útil, que sigue siendo muy útil en muchas partes de África. Si por ejemplo tu interés es estudiar cuestiones que tengan que ver con el continente africano, el francés es la llave para poder entrar ahí. O si tu interés es estudiar cuestiones sobre el Medio Oriente, pues el árabe sería la lengua que deberías estudiar. Así que depende de los gustos e intereses que tengas. Sí, honestamente estoy debatiéndome en querer aprender árabe o ruso o ambas, pero aún no lo decido y no he tenido el tiempo también para poderme adentrar. Empecé a estudiar un poco de árabe, pero realmente el tiempo no era suficiente. Sí, quizá hasta
en ciertas cuestiones me ha sorprendido de que es más amplio de lo que esperaba, ¿no? Como comentabas en algunas preguntas anteriores, de si las relaciones internacionales en esa diversidad pues van ampliando y que el plan de estudios a lo mejor es muy corto porque debe ser rótulos de las materias que uno debe cursar, pero ese rótulo pues tiene muchos más contenidos que se van abriendo como raíces, ¿no? De un árbol, y esas raíces a veces conectan con otra raíz y así sucesivamente, o como una especie de cadena, ¿no? En un nodo después se conecta con otra red, y ese nodo se conecta a través con otra red y va creando una red de redes, ¿no? Que es mucho más amplio.